Bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar lo que es la tercera y última etapa de este curso. Como ven, en la etapa primera vimos lo que son generalidades, que como han podido comprobar son básicas. A su conocimiento es básico para comprender, ¿verdad? Todos estos temas que hemos venido viendo posteriormente. Después ingresamos a lo que es el derecho civil, propiamente dicho. Ya podríamos decir la parte especial, ¿verdad? del curso, que es la tercera parte. ¿Verdad? En la segunda, pues ya vimos también la parte de lo que es civil, lo que es la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, para ampliar ese tema que es el derecho internacional privado. Imagínense ustedes que ya hoy por hoy ya existe en la vida real empresas, compañías que se están dedicando incluso al turismo espacial. Ya los viajes a la Luna y Marte, pues ya es una realidad, ¿verdad? Muy próxima. Si es que los militares y los políticos no destruyen la Tierra antes, ¿verdad? Porque ven el arsenal bélico que disponen las grandes potencias. Es algo terrorífico, ¿verdad? Ese inventado submarino que llaman el Armagedón de Rusia, ¿va? Y Estados Unidos, pues no se queda atrás con sus armas de destrucción masiva y naves que superan la velocidad del sonido. ¿A qué viene todo esto? Que esa tecnología también es tan avanzada que lo aplican para la destrucción, también la están aplicando para la investigación espacial. Ya se habla muy seriamente de colonizar, ya sea Marte o la Luna o algún satélite solar del sistema solar. Satélite de los otros planetas. Hay un planeta que tiene más de 60 satélites. Y hay condiciones, pues, según dicen ellos, bastante favorables como para asentar la vida ahí, ¿verdad? ¿A qué viene esto? Hasta ahí va a poder ampliarse el derecho internacional privado. Y no digamos con las nuevas tecnología que se está utilizando en la investigación científica. Ya Israel y otro país, Estados Unidos, Alemania, ya están en la carrera también muy seria de los biochips y de la combinación de ADN humano en monos y ratas. ¿Qué clase de seres vivos van a ser estos? ¿Verdad? Como unos híbridos. ¿Qué derechos van a tener? ¿Cuál va a ser su naturaleza? Y son experimentos que ya están, ¿verdad? Ya no son proyectos, ¿verdad? Son experimentos que se están llevando a cabo a muy alto nivel, un nivel que no tenemos nosotros, ¿verdad? Los países desarrollados son los que van en la vanguardia. Incluso también puede ser aplicado a la medicina, porque también la neurociencia está haciendo acopio de estos nuevos descubrimientos y va a plantear también una nueva división social internacional.
los que tengan acceso a los productos farmacéuticos de última generación y los que no, ¿verdad? Solo con irnos a una cuestión tan elemental, ¿verdad? Para cuestiones de trasplante de órganos. Para nosotros es muy caro, pero otras personas tienen acceso a ello. Y ahí empieza a plantearse una división. Pero como va la ciencia, pues va a plantear nuevas situaciones, ¿verdad? Y nosotros todavía no hemos salido de la desnutrición infantil. Eso es para ponernos en el contexto de qué lugar estamos ocupando en el ámbito internacional, ¿verdad? Triste. Ahorita fuimos sancionados por el Comité Olímpico. Ustedes lo miran, es muy superficial el deporte, ¿verdad? Pero algo muy importante si lo miramos de un punto de vista integral. Y no nos pronunciamos, ¿verdad? Miramos eso como cosa banal. Fíjense ustedes que en los tiempos ya me tocó estudiar en los tiempos bien convulsos, ¿verdad? De la situación social acá, la lucha interna que hubo, ¿verdad? La guerra civil interna que tuvimos. Pero las proclamas de la Facultad de Derecho eran esperados por la gente de la AED. Tenía voz social en Guatemala. Unas proclamas muy serias. Hoy eso es historia, ¿no? Solo son recuerdos. Y nos vamos a ocupando lugares ya a nivel internacional. Guatemala, ¿no? Son lugares. No sé si han visto ustedes cuando el presidente de la República pronuncia su discurso en las Naciones Unidas. Me llama la atención de muchas personas, ¿no? Están platicando y todo, y el presidente da su discurso. Para que miren ustedes el nivel de convocatoria que tenemos, ¿no? Hoy le pusieron mucho más atención al presidente de El Salvador. Cuestiones históricas, ¿verdad? Nosotros como futuros abogados debemos estar pendientes de todas esas situaciones de jóvenes. Nuestra profesión se mueve en todos esos ámbitos. La administración de justicia está malísima. Mala, acabo de tener experiencias muy malas en los tribunales. Malísimas. El argumento no sirve. El argumento no sirve. Tenemos que cambiar. Ustedes son las nuevas generaciones, por favor, cambien cuando lleguen ahí. Vamos a peor. Y la justicia está volviendo una moneda muy barata. Y eso se lleva a nuestra profesión ahí también, ¿verdad? Todo esto, mire, el derecho internacional privado va inmerso en todo esto, ¿verdad? Y tiene que evolucionar. Solo esos pincelazos que les di para que ustedes vean hasta dónde tiene que evolucionar el derecho internacional privado. Bueno, en esta última etapa, tercera etapa, vamos a estar en lo que es, como les decía, le podríamos decir nosotros la parte especial, ¿verdad? Seguimos en la parte especial del derecho internacional privado. Ya vimos parte de lo que es el derecho civil. Y viene pues según el contenido, ¿verdad? Derecho mercantil, derecho aéreo. El derecho aéreo es muy importante. El derecho espacial o extraatmosférico. El derecho marítimo. El derecho penal. Vamos a ver lo que es la extradición, que está muy en boga, ¿verdad? Aquí en nuestro medio. El derecho fiscal. El procesal. Laboral y notarial. Hay temas muy cortos, pero muy puntuales, ¿verdad? Vamos a ver muchas leyes, como que ustedes ya las puedan empezar a recopilar dentro de ellas, no estoy diciendo que son todas, dentro de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a estar con nuestra constitución política, código de comercio, código de derecho internacional privado. Vamos a ver también lo que es la ley para el reconocimiento
de las comunicaciones y firmas electrónicas. El decreto 47-2008, muy importante. Ley reguladora del procedimiento de extradición. El Código Penal, el Código Procesal Penal, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, bastante importante, ¿verdad? También el decreto 1-2016, si no me equivoco. Sí, el decreto 1-2016, el que le denominan el de la apostilla, ¿verdad? Aunque no, si yo te lo digo para darles un nombre, pero el nombre del convenio es mucho más amplio, ¿verdad? Se llama Convenio Suprimiendo las Exigencias de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. Así es su verdadero nombre, ¿eh? Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. Todavía continúa. Hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. Entonces, cuando ustedes busquen el decreto 1-2016, es el decreto donde Guatemala, ¿verdad?, aprueba y aparece pues la ratificación, ¿verdad?, del Ejecutivo a este convenio. Entonces, lo que nos interesa del decreto es que lo acompañe este convenio. Fíjense, fue aprobado en octubre de 1961 en un foro internacional, ¿verdad? Y Guatemala lo aprueba y lo ratifica hasta el 2016. Este es lo que se llama el convenio de la apostilla, ¿verdad? También va a estar lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo, el Código de Notariado. O sea, el contenido es bastante amplio, ¿verdad? Ahora, empezando con lo que es derecho mercantil, ¿verdad? También, por favor, aquí en el libro hay una parte que se llama, dentro del derecho mercantil, lex mercatoria. Lex mercatoria. Ahí está, dentro del tema del derecho mercantil. Es un aporte que yo le hice al doctor Laris, me pidió por favor que le apoyara y yo le hice ese aporte ahí, pero es muy interesante porque es parte del derecho mercantil y tiene aplicación diaria en el mundo. Dentro de ellos tenemos los denominados Incoterms. Eso ya les suena a ustedes, ¿verdad? Los Incoterms. Pero el continente es lex mercatoria, ¿verdad? Y pues yo desarrollo ese tema y es bastante importante hasta que llegamos a los Incoterms, ¿verdad? Y los vemos así en una forma. Entonces, por favor, empiecen a darle una lectura a esa parte. Bueno, del derecho mercantil, nuestra propia Constitución reconoce ese derecho, ¿verdad? Está reconocido en nuestra Constitución como una libertad, ¿verdad?, como un derecho. Como una libertad, ¿no? Como una libertad, el comercio. Como les mencioné al principio de nuestra clase, nuestra Constitución reconoce como 17 libertades. Dentro de ellos está, ¿verdad?, la libertad de comercio, de industria. Dice nuestra Constitución, se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo.
salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes, ¿verdad? Entonces tenemos esa libertad, pero debe circunscribirse a determinadas circunstancias, ¿verdad? Artículo 43 constitucional reconoce la libertad de comercio. Pero no quiere decir que yo agarre mi canasto de manzanas y me ponga a vender, ¿verdad? La puerta de país. No, tiene su reglamento, tiene que haber orden, ¿verdad? Entonces, pues ya empezamos desde nuestra Constitución, que reconoce como libertad, ¿verdad?, la actividad comercial. Y ordinariamente, pues, el Código de Comercio, ¿no? Este es ha sido tan importante que incluso tiene su ley que protege a los consumidores, ¿verdad? Ley de protección al consumidor y el usuario. Este es la DIACO, ¿a ustedes? Precisamente hace poco tuve una muy buena experiencia ahí en la DIACO, me dejó una buena impresión. Gente muy seria, muy profesional, y sí resolvieron muy bien el problema que yo les planteé. Prontamente se les miraba voluntad de servicio. Dentro de poco nunca creí que fuera a ser tan diferente a otras experiencias que he tenido ahora en el ejercicio de la profesión. Me dejó una buena impresión, pues es la DIACO, ¿verdad? Y tenemos pues esa ley que protege al consumidor. Imagínense hasta dónde llega que la actividad, pues la seriedad de la actividad comercial, no es nada más, ¿verdad?, de dar y recibir mercancías, no, ¿verdad? Es una actividad seria que involucra en la economía, nuestro patrimonio, satisfactores, ¿verdad? Entonces, imagínense, y cuando está el elemento extranjero, ¿qué se hace? Entonces dice aquí el doctor Larios, el derecho mercantil es de por sí bastante universal. En todos los estados se encuentran disposiciones parecidas en su contenido, ¿verdad?, tanto sustantivo como adjetivo. Regular las relaciones de comercio. Esa es la finalidad del derecho mercantil, ¿verdad? Regular las relaciones de comercio. No obstante, dice lo anterior, existen todavía algunos aspectos que dan lugar a conflictos de aplicación de leyes, o sea, de orden sustantivo, ya sea de orden o de orden adjetivo. Bueno, y hay organismos internacionales incluso que se han dedicado a esto, ¿verdad? Y incluso en los tratados de integración relacionados al comercio, del libre comercio, han desarrollado mucho el derecho mercantil internacional privado. Dice acá que el objeto del derecho mercantil internacional es la jurídica relación, ¿verdad?, del fenómeno mercantil económico y social, ¿verdad?, que es el comercio, cuando en esa relación interviene el elemento extranjero. Ahora, para un comerciante en sí, hay dos situaciones, ¿verdad? Calidad de comerciante y cualidad y capacidad de comerciante. Cualidad de comerciante y capacidad de comerciante. ¿Será lo mismo? Capacidad de comerciante, cualidad de comerciante. Ahí es donde empezamos, ¿verdad? Donde empiece a la... Entonces, dejando estas preguntas,
este documento que voy a estar citando aquí a la par, se los voy a proporcionar hoy. Es un resumen que hicimos y ya lo hemos utilizado, pero me parece importante que ustedes pues acrecienten su conocimiento. Dice el derecho mercantil será privado. Dice, y aquí cito diferentes autores. Traté de no citar al doctor Clarios porque ya lo tenemos aquí, ¿verdad? En otros documentos que les voy a proporcionar, sí lo cito a él, pero en este, digo, mejor me salgo un poquito. Aquí utilicé a autores como Antonio Sánchez de Bustamante, ¿verdad? Que ese es básico para nuestro curso, ¿verdad? Carrió Bustamante es cubano, Carrió un catedrático uruguayo de principios del siglo XX. A José Matos Pacheco, guatemalteco, ¿verdad? Una persona muy versada, de talla continental, el doctor Matos. Al doctor Enrique Muñoz Meani, un brillante diplomático guatemalteco también, brillante abogado, catedrático de la facultad. A Gonzalo Ortiz Martín, un catedrático costarricense muy bueno. Y al eminente doctor Víctor Romero del Prado, argentino, que tiene su curso de Derecho de Privado, creo que son 3 o 2 tomos, ahorita no me acuerdo, de casi 2000 páginas cada tomo. Son unos tratados enormes. Pues de ellos traté de extraer algunas ideas, ¿verdad?, puntuales. Por ejemplo, el profesor costarricense Ortiz Martín dice: el comercio ha sido factor preponderante en agudización y solución, agudización y solución del problema del derecho internacional privado, porque su agresividad para el intercambio de mercancías ha sido pábulo para transponer las fronteras, abriendo vías de comunicación de toda índole. Quiere decir que el comercio se realiza a través de muchas vías de comunicación, ¿verdad? Dice terrestre, marítimo y aéreo, decía él, ¿verdad? Porque esos libros pues son del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, pero brillantes profesores ellos, ¿verdad? Muy brillantes. Todas estas personas dieron un impulso al derecho internacional privado, como que confluyeron en la historia y dieron un buen aporte a esta rama del derecho, ¿verdad? Bueno, yo lo apunto aquí, y digital. Ahora también tenemos el aspecto digital, ¿verdad? Creando nuevas necesidades para los pueblos, miren, nuevas necesidades. El comercio acerca a las naciones, dice, teniendo por consigna la celeridad de las contrataciones para así dominar mercantilmente una plaza. La celeridad. Pero aquí hay 2 cuestiones muy importantes. Esa celeridad debe ir acompañada de, y eso pueden apuntarlo ustedes aparte, ¿verdad?, certeza y seguridad jurídicas. De nada sirve, ¿verdad?, de nada sirve la celeridad si no hay certeza y si no hay seguridad jurídica. Entonces, te irá acompañado de certeza y seguridad jurídica. Y el comercio, pues, si no fuera rápido, no sería eficaz. De ahí viene la lex mercatoria también, como van a ver ustedes cuando lean esa parte, ¿verdad? Que choca con la rigidez de los ordenamientos, no digamos constitucionales, ¿verdad?, y ordinarios y reglamentarios de los países. No se hubiera podido desarrollar el derecho mercantil internacional si el comercio internacional se hubiera quedado atado a las legislaciones nacionales, incluso a las legislaciones internacionales, por la celeridad, ¿verdad? Dichas características, dice celeridad, ¿verdad?, de la actividad
tenía que provocar el rompimiento del aislamiento de las naciones y la rigidez de sus leyes, ¿ven? Rompe la rigidez de las leyes, para dar paso a un derecho más flexible, que actuara con la celeridad requerida, sin los muchos requisitos que impone el derecho civil, porque más o menos de por ahí viene derivándose, ¿verdad? Por lo que se agrupó en un cuerpo legal especial, el Código de Comercio, que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Haciendo efectivas conquistas en el hermetismo de las leyes de los otros pueblos que, si ganados, van introduciéndolas después en su propio derecho, para optar luego ante la necesidad internacional con la categoría de principio, la admisión y aplicación de leyes extranjeras. Es decir, que el derecho de comercio o derecho mercantil internacional también provoca la aplicación de leyes extranjeras. ¿No? Por su parte, el doctor Matos Pacheco también se pronuncia. Dice: la naturaleza del comercio y la influencia decisiva que ejerce en el desarrollo y prosperidad de las naciones. Aquí va más, ¿verdad? Profundizando más, ¿verdad? En sus efectos. Han obligado en todas las épocas a que las leyes establezcan preceptos especiales, por eso de que hay modo de comercio, ¿verdad? Que lleven por fin dar amplias facilidades y mayor celeridad a las operaciones mercantiles. Esas leyes privilegiadas son la materia que se ocupa el Código de Comercio, ¿verdad? Que regula actos jurídicos, fíjense, que regula actos jurídicos, ¿verdad? De naturaleza comercial, de naturaleza mercantil, ¿verdad? Dice que son parecidas, ¿verdad?, a las del carácter civil, pero dice con ciertas circunstancias que alteran su modalidad, dándole un aspecto particular, ya en cuanto a la calidad y condiciones especiales de las personas que en ellos intervienen, porque también eso pues puede propiciar, ¿verdad?, ese elemento extranjero en las personas, en los bienes, el lugar, los efectos, ¿verdad? Sigue citando el doctor Matos a un jurista francés de apellido Vita, muy famoso. La esfera de actividad de las leyes comerciales se ensancha cada día, pues estos ya no tienen aplicación tan solo a los que hacen el comercio su profesión habitual, sino respecto de todos los que de alguna manera participan en actos de naturaleza mercantil. Uno, ¿verdad?, como usuario, como servidor, como cliente, ¿verdad?, tenemos nuestro respaldo, ¿verdad? Estamos accionando normas jurídicas. Entonces el doctor Víctor Romero El Prado dice que el comercio internacional, actuando en el vasto escenario del mundo, ¿verdad?, ya lo sacó las fronteras, ya nos pone en un contexto, ¿verdad?, haciendo abstracción de fronteras. Y eso estamos hablando de 1940-50, imagínense, ya hablaban ellos de todo esto, ¿verdad? Haciendo abstracción de fronteras impuesto por las necesidades de las personas y la diversa distribución de las producciones en las diferentes regiones de la tierra. Acuérdense que hay una división internacional de la distribución de bienes y servicios. Vean ustedes ese Amazon, Alibaba, ¿verdad? Y nos ponen una pauta de que hay una división de la, ¿verdad?, de la distribución de bienes y servicios. Como hay una división internacional del trabajo, una división internacional de la producción, pero también hablamos de la distribución. Dice, y todo ello también pues obedece a necesidades propias de la persona humana, ¿verdad? Y la diversa distribución de producciones en las diferentes regiones de la tierra, facilitado por el desarrollo portentoso de los medios de comunicación. Este tiempo empezaba la computación.
y los científicos más avanzados de la época cuando aseguraron que la ciencia avanzaba tanto, dicen ellos, que algún día tendríamos la capacidad, dice, de tener computadoras que pesaran solo 1 tonelada. Esa era la proyección que tenían, fíjense. Que iban a ser computadores tan livianos como de 1 tonelada, decía. Y miren cómo vamos, ¿verdad? Entonces, ese desarrollo de los medios de comunicación va muy de acuerdo con el comercio. Incluso, fíjense ustedes que en el comercio internacional se habla del transporte multimodal, ¿verdad? El transporte multimodal que va muy estrechamente relacionado con el derecho mercantil, ¿verdad? Y ello, pues, pone en comunicación, dice, en contacto a los habitantes de la tierra, ¿verdad? De países lejanos incluso, provocando, dice, una verdadera interdependencia entre esas personas y un sinnúmero de relaciones jurídicas. ¿Cuántas relaciones jurídicas pueden darse, verdad? Contratos de seguros, contratos de fianza, los Incoterms, transacciones internacionales, valor de cambio, monedas, tributos, miren todo lo que hay solo en esa actividad, ¿verdad? Entonces, pues se dice un sinnúmero de relaciones jurídicas, subcontratación, ¿verdad? Que por afectar a 2 o más legislaciones, y eso es lo importante, que por afectar a 2 o más legislaciones origina conflicto de leyes en el espacio. Y esa es la dilucidación que le corresponde al curso, ¿verdad? El conjunto de normas que tiene ese objeto en la materia comercial constituye para nosotros el derecho comercial internacional. Así le llama Romeo del Prado, ¿verdad? Aquí no se le llama mercantil. Por lo tanto, aquí nace la noción de 2 definiciones diferentes: derecho mercantil y ley mercantil, ¿verdad? Dice derecho mercantil como la rama del derecho que gobierna las relaciones jurídicas derivadas del ejercicio del comercio, y ley mercantil como aquella ley que regula esa materia. ¿Verdad? Esto ya nos lo dice el doctor Muñoz Meani. ¿Se dan cuenta cómo combinando las ideas de los diferentes autores vamos teniendo una idea más amplia y más profunda, ¿verdad? De esas ramas del derecho? Y así pues desarrollamos los otros temas en otros documentos, ¿verdad? Bien, entonces dice, revisando con el doctor Lai, nos habla que una de las cuestiones trascendentales, importantes en el derecho mercantil internacional privado, se relacionan con lo que es la capacidad de comerciante y la cualidad de comerciante. Aquí lo importante es establecer la diferencia entre capacidad de comerciante y cualidad de comerciante. ¿Qué opinarían ustedes al respecto? Y tenemos la ley. Eso lo tenemos en la ley y en el Código de Derecho Internacional Privado. ¿Verdad? Entonces, todas esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir diferenciando. Busquen en su Código de Comercio. Lean los primeros artículos, los primeros 10 artículos, 8, para ir muy lejos. Lean los primeros 8 artículos y me dicen si localizan ahí. Y me lo buscan también en el Código de Derecho Internacional Privado.
Buenas noches, licenciado. Sí. Licenciado, no sé si puede repetir, repetir lo que tenemos que buscar, es que no lo escuché. Bueno. En el derecho internacional privado y tanto, también en el derecho nacional, ¿verdad? Es importante y también resalta como tema de derecho mercantil, ¿verdad? Lo que es cualidad de comerciante y capacidad de comerciante. Ustedes le preguntan qué es una y qué es otra, o si son sinónimos. Y que si lo pueden localizar de entre los primeros 8 artículos del Código de Comercio, ¿verdad? Y si lo pueden localizar también en el Código de Derecho Internacional Privado. Ok, licenciado, ahorita voy a hacer la búsqueda. Muy bien. Bien. No lo he encontrado, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencia hay entre cualidad de comerciante y capacidad de comerciante? Para saber eso, ustedes deben saber qué es capacidad, ¿verdad? Se le voy a decir dos palabras claves, ¿verdad? Cuando hablamos de capacidad de comerciante, ¿quién puede? ¿Quién puede? Capacidad. Cuando hablamos de cualidad de comerciante, ¿quién es? ¿Quién puede y quién es? Que eso también lo tenemos regulado tanto en nuestro Código de Comercio como en el Código de Derecho Internacional Privado. En nuestro Código de Comercio dice, son comerciantes, ¿quién es? ¿Verdad? Aquí estamos hablando de cualidad de comerciantes según nuestra ley. Son comerciantes, dice, bueno, quien ejerce en nombre propio y con fines de lucro, ¿verdad? Actividades relacionadas con la industria, la intermediación y circulación de bienes y la prestación de servicios, la banca, seguros y fianza y los auxiliares de ellos. También las sociedades organizadas bajo forma mercantil. Eso es cualidad. Ahora, capacidad, y miren, lo dice, ¿verdad? Porque en la cual dice, son comerciantes. ¿Quiénes? Son comerciantes, pero miren capacidad que dice. Tienen capacidad para, ¿verdad? Ser comerciantes. Las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Pero también en capacidad ya se refiere también a lo extranjero. Dice nuestro código,
los extranjeros podrán ejercer el comercio. Es capacidad. ¿Quién puede? ¿Verdad? Ahí ya tenemos el elemento extranjero. Mira. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con la expresión del presente código. ¿Verdad? Capacidad. No es más que vengan y ya, no, tienen que cumplir, ¿verdad? Requisitos legales. Pero también el código de Bustamante o código de derecho internacional privado nos dice cualidad de comerciante, ¿verdad? Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se ha realizado el acto o ejercido la industria de que se trate. Así se determina la cualidad en el derecho internacional privado. Artículo 239 del Código de Derecho Internacional Privado. Entonces el artículo 239 nos habla de cualidad de comerciante. ¿Quién es? ¿Verdad? Para todos los efectos de carácter público, la cualidad, ya nos está diciendo, de comerciante, ¿quién la va a determinar? Se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto. El acto de comercio, ¿verdad? O se ejerza la industria. En cuanto a la forma, sigue el principio locus regit actum. Artículo 240. La forma de los contratos y actos mercantiles se ajusta a la ley territorial. Es clarísimo, ¿verdad? Se ajusta a la ley territorial. Entonces, para la forma de los contratos, locus regit actum. Para la cualidad, ¿verdad? La ley del lugar en que se realiza el acto de comercio. Eso determina cualidad. ¿Quién es? ¿Verdad? Pero en cuanto a la capacidad, ya vamos al artículo 232 del Código de Derecho Internacional Privado. Dice el artículo 232. La capacidad, ya está hablando de capacidad, ¿quién puede? ¿Verdad? No quién es. En el artículo 239 dice quién es, ¿verdad? O cómo se determina quién es un comerciante. Pero estamos viendo quién puede. 232. Ahí estamos hablando de capacidad. La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles se regula por la ley personal de cada interesado. Y algo importante. Dice el artículo 236, ¿verdad? Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o disposiciones especiales, porque hay, ¿verdad? Incluso hay algunas actividades que están reservadas únicamente para nacionales, ¿verdad? Algunas X, ¿verdad? Ahí, pues, aunque pudiera, no puede porque hay una ley especial, ¿verdad? Fíjense que el levantamiento de mapas para el Instituto, trabajé en el Instituto Geográfico. Esa es muy delicada esa situación. Y levantar mapas de un país regularmente. Todos los países tienen resguardado para los nacionales esa actividad. Solo en Guatemala no, ¿verdad? Aquí se le paga a una empresa estadounidense para que levante los mapas, ¿verdad?
aquel tiempo a través del sistema satelital, ¿verdad? Se levantaban los mapas, hay una cantidad diferente de mapas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Es como que yo levantara un plano de su casa, ¿verdad? ¿A cuenta de qué? Y usted tuviera algunos cuartos ahí muy especiales. Entonces aquí hay instalaciones militares, ¿verdad? Que muchas veces necesitan mucho resguardo. Entonces esa actividad regularmente se reserva para los nacionales. Entonces dice, toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o disposiciones especiales en determinado territorio se regirá por el derecho del mismo, por ese lugar. Pero aquí viene a donde quiero llegar, el 237. Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes consulares se apreciará por la ley del Estado que los nombra. El país en que residen, o en el que se encuentran, tiene igualmente el derecho de prohibir el ejercicio del comercio. ¿Aquí qué existe? Concurrencia de leyes, ¿se dan cuenta? Tiene que autorizarlo o aceptarlo uno, pero también tiene que autorizarlo esta. Las dos, ¿verdad? Entonces los agentes diplomáticos también podrán, ¿verdad? Y consulares podrán ejercer actos de comercio, siempre y cuando lo autorice el país que los nombra y el país receptor. Entonces ven, pues el comercio es bastante importante, ¿verdad? Entonces leímos lo que es cualidad de comerciante. En nuestra legislación, artículo 2 del Código de Comercio. Son comerciantes, es cualidad. ¿Quién es, verdad? Cualidad. Capacidad, ¿quién puede, verdad? Artículo 6. Incluso además el artículo 8, ¿verdad? Cuando un extranjero también adquiere la capacidad de comerciante, tiene que llenar ciertos requisitos legales, ¿verdad? Entonces dice aquí vamos a ver acá en los apuntes que les vamos a proporcionar. Actos de comercio, que también habla el doctor Larios de actos de comercio. Dice aquí el artículo 240 del Código de Derecho Privado, dice, la forma de los contratos y actos mercantiles se sujetan a la ley territorial, ¿verdad? La forma de los contratos y actos mercantiles se sujetan a la ley territorial, ¿verdad? Claro. Artículo 1 del Código de Comercio, decreto 70, Código de la República. Los comerciantes en su actividad, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por la de derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. ¿Qué principios inspira el derecho mercantil? Dentro de otros, ¿verdad? La buena fe guardada y la verdad sabida, sus principios filosóficos en primer lugar. Algunos que dicen que es antiformalista, pero no es antiformalista, no es no es contra las formalidades, es poco formal, ¿verdad? En atención al doctor Matos Pacheco, apunto, el ejercicio del comercio es consecuencia de la libertad de trabajo. Es una función a la que pueden dedicarse las personas sin que tenga que tomarse en cuenta la nacionalidad del que lo ejerce, ni el territorio en que lo practique. Y es precisamente por esa generalidad por lo que surgen cuestiones con motivo de la calificación de las distintas leyes, que las distintas leyes dan todavía a los caracteres fundamentales de la legislación mercantil. ¿Cómo calificamos? Ahí viene la teoría de calificación, que un acto es mercantil.
Puede que en otro lugar no lo sea, ¿verdad? Entonces dice la calificación que las distintas leyes dan todavía a los caracteres fundamentales de la legislación mercantil, a cuestiones tales como cuál es la naturaleza de los actos de comercio y a quienes reputa como comerciantes. ¿Qué es un acto mercantil y quién es un comerciante? Dos cuestiones fundamentales, ¿verdad? En el ámbito internacional privado. La determinación de los actos de comercio constituye parte importante de esta legislación privilegiada, ¿verdad? Y están comprendidos como tales todos aquellos hechos jurídicos que quedan bajo el dominio del Código de Comercio y demás disposiciones que tratan de operaciones mercantiles, ¿no? Para los cuales el legislador ha establecido una competencia y formas de procedimientos especiales. Incluso fíjense ustedes que en otros países hay juzgados civiles y juzgados mercantiles. Aquí todavía estamos en uno solo, ¿verdad? Pero en otros países hay especialistas, ¿verdad? Estos actos de comercio pueden dividirse en tres categorías. Aquellos que lo son por propia naturaleza, por la esencia misma del acto, como los que se originan del fletamento o del préstamo a la gruesa. Algunos que correspondiendo a la ley civil cambian esa calidad por relación a otros actos mercantiles, como la prenda o el depósito. Hay prenda mercantil, hay depósito mercantil, pero en principio fueron civiles, ¿verdad? Y los que la ley considera siempre mercantiles, los títulos de crédito como la letra de cambio, ¿verdad? Empresas industriales, establecimientos de distribución de bienes, ¿verdad? Mercancías, etcétera. Todos son puramente mercantiles. Ahora, ¿qué es la situación acá? Que en el ámbito internacional privado, dicha apreciación no es uniforme. De ahí que unos países se consideran como mercantiles los mismos actos que en otros tienen como naturaleza civil. Y ahí es donde se origina el conflicto, ¿verdad? En tales casos, según la opinión más aceptada, la distinción entre actos de comercio y actos civiles deberá hacerse de acuerdo con la ley que rige la esencia misma del acto. Lex loci actus, dice. El carácter civil o comercial es inseparable de este y esa clasificación que depende de la naturaleza jurídica de unos y otros, produce los efectos consiguientes siempre y en todas partes. Entonces hay que calificar cómo es ese acto, ¿verdad? El doctor Romero Prado nos dice, la determinación del carácter de un acto jurídico, si es comercial o civil, tiene su importancia en aquellos países que establecen tribunales diferentes para el conocimiento de uno y otros, ¿verdad? En cuanto a determinación de la naturaleza del acto, el jurista argentino indica que cuando en su exposición trato sobre las obligaciones contractuales indicó que debían ser regidas por la ley expresamente elegida por las partes o presumida como tal, en caso que las mismas callaran en su efecto por la lex loci actus. ¿Dónde se realizó el acto? ¿Verdad? O el propio acto, ¿verdad? En sí, ¿qué esencia tiene el acto? ¿Verdad? Entonces dice, es la ley de la celebración del acto la que debía determinar la naturaleza de las obligaciones emergentes. Todo eso es importante dar cuenta cuando nosotros pues no tenemos mucho problema, pero habrán otros tal vez sí, ¿verdad? Simples, mancomunadas, solidarias, condicionales, alternativas, facultativas, etcétera, todas ellas, ¿verdad? Y es ella que debe también fijar el carácter civil o comercial del acto, ¿verdad? La voluntad de las partes no influye absolutamente en la solución de esta cuestión. Son dueñas de obrar como quieran, pero una vez que han obrado, pertenece a la ley determinar los caracteres de su acto, o sea, la naturaleza, la esencia de su acto. Eso no lo determinamos nosotros, ¿verdad? No puede quedar, pues, a la voluntad de las partes solucionar una cuestión que solo el legislador tiene facultad para decidirla. Por eso es importante la ley, ¿verdad? Como les digo, todo el derecho internacional privado es una combinación de derecho público y derecho privado.
Porque, digamos, estamos esencialmente en derecho privado. Pero ven que la calificación del acto es derecho público. Entonces, como yo le decía, no es químicamente privado el derecho mercantil. Hay cuestiones que están en la esfera del derecho público. Incluso cuando dentro de una relación mercantil tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? El jurista Antonio Sánchez Bustamante dice: los actos de comercio, en su mayor parte contratos mercantiles, motivan entre los editores grandes controversias. El problema es la calificación, eso es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Que sea un acto civil o mercantil, ¿verdad? Ya sea el acto o contrato, tiene que depender de la ley del lugar en que se realiza, ¿verdad? Ahí, ya que no debe ser un mismo acto civil y mercantil al mismo tiempo. No puede existir un acto mercantil civil o civil mercantil al mismo tiempo. No se puede. ¿Quién la califica? Dice, ¿verdad? La ley del lugar en que se realiza ese acto. A ese resultado se llegaría forzosamente sometiéndolo a la ley que rija normalmente la relación del derecho de que se trate. También del doctor Gonzalo Ortiz Martín de Costa Rica, ¿verdad? La calificación de civil o mercantil de un acto o contrato debe depender de la ley del lugar en que se realiza, trascendiendo con todas sus consecuencias, pues no resultaría de derecho que un mismo acto civil o mercantil al mismo tiempo tuviera calificación distinta en diferentes tribunales, ¿verdad? Por eso, las legislaciones procuran fijar con mayor exactitud cuáles son las personas que por su condición de comerciantes transmite a sus actos y contratos esa naturaleza, ¿verdad? De mercantil. Muy interesante, ¿va ustedes? Todo eso nos plantea el derecho de comercio, el derecho internacional, mercantil internacional. Dice, la distinción, dice el doctor Larios, entre actos mercantiles y actos civiles reviste importancia en aquellos estados que establecen tribunales distintos para conocer dichos asuntos, dice el doctor Larios, ¿verdad? ¿Qué ley determina que un acto sea considerado como mercantil y otro considerado como civil? Hay tres tendencias. Una, aquella que sostiene que es la lex fori, ya que se trata de una cuestión de orden público, lo que les decía, pero esto no llevaría en ocasiones a una multiplicidad de lex fori, ¿verdad? Donde se realizara cada acto, ¿verdad? Dependiendo del lugar en donde se ejerza la acción considerada como personal. Y bien pudiera suceder que se esté ante el tribunal de un país distinto a aquel en que se realizó el acto y en el cual se constituiría un acto de comercio de ese problema. Entonces, se califica conforme a la ley del lugar en que se realizó ese acto, ¿verdad? Él va a calificar, porque ahí se hizo. Aquella que define, la número 2, aquella que defiende que aplicando el principio de la autonomía de la voluntad, debe acordarse a los actos el carácter que libremente hayan pactado las partes. Nosotros ya vimos que es un poco peligroso, ¿verdad? Ya vimos que es un poco peligroso. Y eso pues no tiene mucha aceptación. Y 3, aquella escuela que sostiene que es la ley que rige la sustancia del acto. No el lugar, sino el acto en sí mismo, ¿verdad? Haciendo aplicación de la regla locus regit actum. Nos parece más sensata esta tercera solución, la que califica el acto en sí mismo, ¿verdad? Que además la siguen numerosos autores. El Código de Derecho Internacional Privado parece inclinarse por esta última solución en sus artículos
239 y 240 que leímos, ¿verdad? Al establecer que para todos los efectos de carácter público, la calidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se ha realizado el acto de ejercicio. O la industria. Y la forma de los contratos se sujeta a la ley territorial. Entonces ya habíamos leído acá, ¿verdad? Esta citación. Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se realiza el acto. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no pueden, ¿verdad?, otorgarle naturaleza a su relación jurídica. No puede, ¿verdad? El acto en sí es autónomo, pero la calificación de naturaleza no. Dice el 240, la forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley territorial. Aquí también nosotros pusimos esto, ¿verdad? Bueno, de ahí viene lo que es cualidad de comerciante y capacidad de comerciante. Ponemos aquí cualidad de comerciante. ¿Quién es? Básicamente lo que habíamos dicho, ¿verdad? El artículo 239, ¿verdad? Habíamos leído para todos efectos de carácter público. La cualidad de comerciante es determinada por el del lugar en que se realiza el acto, ¿verdad? Y en nuestro Código de Comercio, en su artículo 2, nos dice, son comerciantes, ¿verdad? Ahí estamos estableciendo la cualidad. ¿Quién es? ¿Verdad? Al respecto, el tratadista uruguayo Carrillo indica que el criterio universalmente aceptado es el que aprecia la calidad de comerciante según la ley del país donde la persona ejerce habitualmente la profesión o acto en cuestión. Prevalecen las distintas legislaciones que es necesario un conjunto de actos de comercio que demuestren la intención, ¿sí? Nada más de un solo acto de comercio, que comerciantes que venden su refri, van a cambiar de refrigeradora, ¿verdad? Y venden su refrigeradora, ese no es un acto mercantil, ¿verdad? Propiamente dicho, ¿verdad? Dice acá, tiene que ser habitual, ¿verdad? Entonces, si yo vendo, ¿verdad?, refrigeradoras, ya, ¿verdad? Es un acto mercantil. Indica que el criterio universalmente aceptado es el que aprecia la calidad de comerciante según la ley del país donde la persona ejerce habitualmente la profesión o acto en cuestión, ¿verdad? Prevalece en las distintas legislaciones que es necesario un conjunto de actos de comercio que demuestren la intención de comerciar. Y para calificar esa intención, solo puede recurrirse a demostraciones producidas en el lugar donde la persona ejecuta los actos, donde con justicia y acierto surgirá la calificación dentro del orden público interesado en el régimen del fenómeno. Seguimos con el orden público, ¿verdad? Nosotros no podemos determinar, ¿verdad?, en la ley. Nosotros cuando, este es un acto que según la ley, ¿verdad?, es de comercio. El doctor Matos, por su parte, pues, expone que quienes se reputan comerciantes tienen significación establecer esto, por cuanto que las personas que así se califiquen quedan sujetas a reglas y tribunales especiales, que es importante. ¿Por qué? ¿verdad? Usted como comerciante tiene una cualidad que implica, ¿verdad?, un cúmulo de derechos y un cúmulo de obligaciones. Y eso es lo que dice el doctor Matos, ¿verdad? Porque es importante, dice, por cuanto que las personas que así se califiquen quedan sujetas a reglas y tribunales, ¿verdad?, acordes a esa calidad. Pudiendo afirmarse que después de discutir diferentes posiciones, la calidad comerciante se regula por ley del lugar donde las personas ejercen habitualmente, eso es muy importante, el comercio. Y será esa misma ley la que rija los efectos jurídicos de que se desprenden de la calidad comerciante, ¿verdad?, incluso de sus actos, ¿verdad? Por ejemplo, esta ley al consumidor, ¿verdad?, de protección al consumidor, ¿verdad?, de la DIACO.
aquí pues nos va a defender frente a un comerciante, ¿verdad? A una persona que ejerza regularmente el comercio, ¿verdad? Porque es de, de protección al consumidor y al usuario, ¿verdad? Servicios, bienes y servicios. Eso es importante, ¿verdad? Aspectos muy importantes aporta también el jurista guatemalteco Enrique Muñoz Meani, que se pronuncia al respecto en los términos siguientes. La cualidad de comerciante resulta por consiguiente del concurso de dos extremos. Eso ya nos los enfatiza más el doctor Meani, ¿verdad? A. Ejercicio de actos mercantiles. B. Profesión habitual. Y C. Que tal ejercicio se haga en nombre propio. Propio. ¿Verdad? En nombre propio. Bueno, de estos extremos. Dice que ejercicio de actos mercantiles, ¿verdad? Esa es la cualidad. Profesión habitual, no es nada más de un solo acto, ¿no? Usted tiene que dedicarse a ello, ¿verdad? Y que tal ejercicio se haga en nombre propio. La cualidad de comerciante apunta, es una atribución de orden público, muy importante. Es una atribución de orden público. Ya en nuestro propio código nos está diciendo quién es un comerciante, ¿verdad? Nos dice quién es. Entonces dice, la cualidad de comerciante es una atribución de orden público hecha por la ley. Ese carácter impone determinadas obligaciones respecto a terceros, ciertas responsabilidades especiales e influye además en la competencia de los tribunales. Entonces dice que hay consenso entre los tratadistas que reconocen como de orden público la atribución de cualidad de comerciante. Como yo decía, ¿verdad? No hay una rama químicamente pura, ¿verdad? Ni pública ni privada. ¿Se dan cuenta? El derecho mercantil aquí ya tiene aspectos de carácter público, ¿verdad? Bien, ahora viene la capacidad de comerciante. Artículo 232 del Código de Derecho Internacional Privado. La capacidad para ejercer comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles se regula por la ley personal de cada interesado. Ley personal. ¿Sí? Estamos hablando de capacidad. Vieron que no hay contradicción entre los parámetros que vimos al inicio del curso y lo que vamos desarrollando. Artículo 6 del Código de Comercio, ¿verdad? Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Ellos pueden ser comerciantes. ¿Quiénes? Cuando los que determinen el Código Civil. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Artículo 8, Código de Comercio. Los extranjeros podrán, también pueden tener capacidad de comerciantes acá, podrán ejercer el comercio
y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las expresiones del presente código. Las disposiciones relacionadas con la capacidad de comerciante corresponden al orden público interno, ley personal, ¿verdad? Como viene todo encajando en lo que hemos hablado desde la fecha anterior. El costarricense, el doctor Gonzalo Ortiz, nos dice que respecto a la ley aplicable a la capacidad general para ejercer el comercio, tanto nacionales como extranjeros domiciliados en un país están sujetos a las leyes de ese lugar para todos los actos y contratos que ahí realicen. La capacidad en general la establecen esos preceptos y en el caso del comercio, el código correspondiente señala a las personas que son capaces para ejercer tal actividad. Ya lo dijimos en nuestro código, ¿verdad? ¿Quiénes? Sin perjuicio de que esta calificación surta necesariamente efectos extraterritoriales. Son temas muy puntuales del derecho mercantil. Ahora, el registro mercantil, que es del registro mercantil. Dice acá el registro mercantil, dice el Código de Derecho Internacional Privado. Artículo 241. Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras. Cuando dice son territoriales, ¿a qué se está refiriendo? Quiere decir que se aplica por igual a cuantos se encuentren en el territorio. Esas disposiciones relativas a la inscripción en el registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras. Aquí es obligatorio, ¿verdad? Obligatorio. Tienen el mismo carácter, o sea, territoriales, las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho registro de créditos y derechos de terceros. ¿Qué efectos tiene inscribirse en el registro mercantil? Esas son las cuestiones, pues, que son muy importantes, ¿verdad? Pero también en el derecho mercantil tenemos lo que son los títulos de crédito, ¿verdad? Los títulos de crédito también forman parte de esta materia, ¿verdad? Aquí el doctor Lario nos dice, la letra de cambio. Dice, este instrumento mercantil puede presentar un carácter internacional que en su caminar demande o reclame más tarde la aplicación de leyes de diferentes estados. Un solo documento mercantil. Por ejemplo, una letra de cambio puede librarse en Guatemala. Bueno, libramos la letra de cambio en Guatemala. Puede ser endosada en México, esa misma letra puede ser endosada en México. Puede ser endosada en Estados Unidos, en El Salvador. Puede garantizarse su pago en Venezuela y ser aceptada en Argentina. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué ley rige cada uno de esos aspectos? Y si de uno de ellos que se declara que no es válido, ¿qué sucede con los demás? En cuanto a la forma, se hace aplicación de la regla locus regit actum. Esa es la aplicación más clara, más diáfana de esta regla locus regit actum en la letra de cambio. Y por consiguiente será posible en todos los casos de creación, giro, endoso, fianza, aceptación, cobro, protesto, etcétera, ¿verdad? En ese sentido se pronuncia también el Código de Derecho Internacional Privado en el artículo 263. Dice acá, el artículo 263 del Código de Derecho Internacional Privado. La forma, fíjense, hablando de eso, forma,
del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación, protesto de una letra de cambio se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Eso es lo importante. ¿Ve? Nosotros en Guatemala cumplimos la ley de Guatemala únicamente, ¿verdad? Si va a México, pues ahí en México se hacen otro acto mercantil en ese documento, se regirán por las leyes de México en cuanto a su forma, ¿verdad? Si regresa a El Salvador, se hace otro acto en ese documento, ellos observarán la ley del Salvador. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre librador y tomador, ¿qué es un librador y qué es un tomador, jóvenes? Pues les digo, aquí ustedes tienen que saber, ¿verdad? Ya recibieron derecho mercantil, tienen que saber esos términos, ¿verdad? Liberador y tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira. Aquí estamos hablando de giro, ¿verdad? De la letra de cambio. Vamos a poner aquí giro, ¿ah? Entonces el giro, ¿ah? Se va a hacer conforme el lugar en que dicho acto se realiza. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre liberador y liberado y tomador se rigen por el lugar en que la letra se gira, ¿verdad? Ahí. En aquel caso, las obligaciones y derechos entre aceptante y el portador, fíjense, arriba nos habla del librador y tomador. En el siguiente artículo nos habla de aceptante y portador. Todo eso tenemos que saber lo que es, ¿verdad? Se regulan por ahí del lugar en que se ha efectuado la aceptación. ¿Verdad? En la aceptación ya hablamos de, ¿verdad? Aceptante y portador. Son los sujetos, ¿verdad? Del documento de crédito. En la misma hipótesis, los efectos jurídicos que el endoso produce entre endosante y endosatario dependen de la ley del lugar en que la letra ha sido endosada. ¿No? ¿Qué país va a importar acá en la letra de cambio? El único que importa es el país en donde se realiza el acto jurídico. La mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante no altera los derechos y deberes originarios del librador y tomador. Todo queda como quien dice estático, ¿verdad? Cada quien se queda en el acto que realizó. Los efectos jurídicos de la aceptación, 279, por intervención se regulan a falta de pacto por ley del lugar en que el tercero interviene. Los plazos, formalidades para aceptación, el pago y el protesto se someten a la ley local. El lugar es muy importante, ¿verdad? Las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, pagarés, mandatos o cheques. ¿Vieron cómo es la forma, pues, verdad? En que la ley ha resuelto la manera de resolver estos problemas. Porque ven que un título de crédito involucra muchas relaciones jurídicas que en cierto modo tienen concatenación, dependen una de otras, pero en cierto otro modo no, son individuales cada una de ellas. Eso viene a ser bastante importante.
Entonces, jóvenes, para eso un poquito de tiempo, nos quedamos acá. Este documento les va a llegar hoy a sus correos. Se los vamos a hacer llegar por la vía digital. Entonces, me despido, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Primero nos vemos el viernes, ¿verdad? Feliz Bueno, noche, licenciado. Se portan bien, pues. Gracias, Lick. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Los jóvenes. Buenas noches, Lick. Nos vemos. Buenas noches, licenciado.